marchas hacia Quito. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Iniciamos de inmediato la jornada de entrevistas Buscando la Verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor concejal de Quito, Eduardo del Pozo, y quisiera plantearle de inicio este tema que ha sido una carga para el municipio, no de ahora, ha sido permanente. Venimos hablando del cierre del relleno sanitario Linga hace mucho tiempo. Según expertos, si el proceso fuera bien manejado, en el lugar se podría habilitar espacios verdes y parques, según los expertos. Queremos consultar al concejal Eduardo del Pozo qué se está haciendo frente a este tema heredado y que está allí, el cierre del relleno sanitario Linga. Buen día, Eduardo. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con todos ustedes y, por supuesto, un saludo a la audiencia. Primero, expliquemos un poco todo este tema del relleno sanitario de Linga para poner en contexto la situación y poder llegar a contestar tu inquietud. La ciudad de Quito produce 2.200 toneladas de basura al día, cifra que vamos a repetir en algunas ocasiones seguramente durante esta entrevista. 2.200 toneladas que desde hace muchísimos años atrás se vienen enterrando en el cubeto que está en la parroquia de Pintaj, en la E35, no muy distante de la ciudad, entre comillas, ¿no? Muy bien. Este relleno sanitario lo que hace es recoger las 2.200 toneladas de basura, hacer unos huecos que se denominan cubetos debidamente cubiertos, porque la basura genera, una vez que se va descomponiendo, genera unos líquidos. Estos líquidos son tóxicos, se denominan lixiviados. Entonces, para evitar una contaminación, se les pone una geomembrana a estos huecos, a estos cubetos, ¿no es cierto?, para ahí disponer adecuadamente de la basura. Entonces, a medida que vamos llegando a la vida final, a culminar el espacio utilizable de todo el terreno donde está dispuesto el relleno sanitario, pues es lógico y evidente que a medida que vamos llegando a ese deadline, a esas últimas fechas de aprovechamiento, cada vez se vuelve más complejo el poder, se hace más necesario el cumplir a rajatabla la planificación. Porque a medida que acabaste de construir el cubeto número 9B y ya se comienza a llenar, porque se llenan bastante rápido por la dimensión de la cantidad de basura que producimos en la ciudad, hay que construir el siguiente. Y después, cuando construimos el 10, hay que construir el siguiente. Entonces, como este relleno sanitario lleva muchísimos años, ya cerca de 20 años, en el 2017, estimado Miguel, se hizo una consultoría para definir técnicamente hasta dónde podemos aprovechar el terreno, para aprovecharle lo más posible, que estaba muy bien. Entonces se definieron ahí construir el cubeto 9A, 9B, 10, el 11, y también se determinó algunas áreas aprovechables. ¿Qué son estas áreas aprovechables? Son espacios entre cubetos que ya se han ido descomponiendo, la basura de ese cubeto se ha ido descomponiendo y por tanto se ha ido compactando y arriba queda un poco de espacio, ¿no? Esto lo explico porque, ¿qué es lo que sucede? Yo alerté hace aproximadamente año y medio atrás, en la administración anterior, me refiero a la de Yunda, ¿no es cierto? Como un pésimo gerente, yo alerté que estábamos a punto de entrar en un riesgo ambiental justamente porque no se había tomado las previsiones necesarias para poder no solo construir a tiempo el cubeto número 10 y que ya no teníamos dónde disponer de la basura. Esa medida de fiscalización ayudó a que, a través de un contrato dudoso convenio entre dos empresas públicas, porque un convenio entre dos empresas públicas no reemplaza una contratación pública, inclusive entre públicos, ¿no es cierto? Una contratación entre dos empresas estatales. No la reemplaza, para eso existe la norma que dice que existe un régimen especial. Pero bueno, ese es otro tema que lo entraremos a analizar eventualmente o en otro momento. Pero construyeron este cubeto muy rápido, cubeto polémico, ¿no es cierto? Y parecía que el problema ya se había solucionado. Pero
la lógica, estimado Miguel, creo que de todos los que nos están escuchando y de todos los que estamos inmersos en el municipio, es que mientras se construía, mientras ya operaba y se comenzaba a llenar este cubeto número 10 con las 2.200 toneladas diarias de basura, ¿no es cierto? Lo lógico era que ya se esté preparando, que ya se tenga listo la construcción del siguiente cubeto, que es lo que permitía esta consultoría del 2017 como áreas de aprovechamiento. Entonces, resulta que ya se ha llenado el cubeto número 10, ¿no? Esta es información emitida por la gerencia, que de paso no nos la daban, sino que hasta la semana anterior que saltó esto en el Consejo, pues evidentemente ahí entregan la información real, ¿no? Resulta que ya se ha llenado el cubeto número 10 y que todavía no tenemos listo el cubeto número 11, el que técnicamente debería estar ya listo y construido para empezar a ponerse allí la basura. Entonces, esa es la situación real que tenemos en estos instantes. Esto no significa, valga la aclaración, que se esté disponiendo técnicamente mal de la basura que se deposita en este instante. Significa que estamos optando por poner en los lugares emergentes, en estos lugares de aprovechamiento que son emergentes para cuando no tenemos eventualmente disponible o construido ya uno de estos cubetos, pero no es lo adecuado. No sé si es que fui lo suficientemente claro. Entonces, este espacio de aprovechamiento, que es emergente, entre comillas, ¿no es cierto? No nos da mayor posibilidad de poner basura, las 2.200 toneladas, más allá de unos 8 meses aproximadamente. 8 o 10 meses a más tardar. Entonces, como vemos, mientras se va llenando estas áreas de aprovechamiento, hay que construir de manera emergente este cubeto número 11. Porque si no, se acabarán estos 8 meses y no tendremos dónde cubrir, dónde poner la basura. Entonces, ese es el problema en el que se encuentra ahorita el relleno sanitario del INGA y la empresa que lo administra en GIBS. Porque estamos con los tiempos demasiado exactos y está volviendo a suceder lo que pasó hace año y medio, que tuvimos que alertar, presionar a través del Consejo, a través de la fiscalización y a través de los medios de comunicación, decirles, alcaldía, gerencia de la empresa pública, hagan su trabajo a tiempo, porque si no, podemos estar incurriendo en una emergencia ambiental complicadísima. Entonces, no quiere decir que ya estemos en una emergencia, no lo estamos. No, pero estas alertas que hemos dado en estos últimos días es justamente para exigir a la empresa que haga su trabajo, al alcalde que a su vez exija a su gerente que haga el trabajo, pero que evidentemente no existan después inconvenientes y riesgos al momento de que lleguemos al 2023, donde cuadrarían más o menos los límites de estas áreas de aprovechamiento y no esté listo el cubeto número 11, que tenía que haber estado listo hace rato. Concejal del Pozo, mientras se avanza en estas tareas, ¿cómo debe ser monitoreado este relleno sanitario del INGA? Porque continuará produciendo lixiviados de biogás. Sí, de acuerdo. Hay varias cosas, como te mencionaba. En el relleno como tal, no solamente que se dispone la basura, tú la entierras, ¿no es cierto? Sino que como se va descomponiendo esta basura, y nos habrá pasado a todos los que nos están escuchando en nuestros respectivos hogares, la pones en una funda de basura, ¿no es cierto? Y después se va descomponiendo esa basura y genera un líquido. Ese líquido se llama lixiviado, ¿no es cierto? Pero si es que ya en nuestra basura de nuestro propio hogar podemos evidenciar, digamos, que eso es medio contaminado, ¿no es cierto? Imagínate la de 2.200 toneladas diarias, ¿cierto? Acumuladas y que se van descomponiendo y que van drenando estos líquidos. Entonces, así de compleja es la circunstancia y evidentemente estos líquidos, antes de ser descargados al río, tienen que ser tratados, tienen que ser depurados para que al río San Pedro, que está al lado, se descargue solamente agua limpia, agua, no lixiviada, se descargue agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Paralelamente, ese es el otro de los inconvenientes, y es que estos líquidos están almacenados en unas piscinas que a su vez tienen que ser tratadas por la empresa pública. Lo hace en una parte de la empresa pública y contrata a otra empresa para que también lo haga. En ese proceso entendería que están pues
y evidentemente hoy por hoy ese no es uno de los problemas más emergentes, pero es un problema latente. Y esto ha sido causal de polémica también, Miguel, por lo siguiente, y es que la parte que le corresponde a la empresa, tratar estos lixiviados, por las licencias emitidas por el Ministerio de Ambiente, lo que hace con esta licencia es aspersar, es generar, no tiene la licencia para descargar al río, sino que tiene licencia para generar un esparcimiento de estos líquidos en el propio relleno. Entonces, eso evidentemente genera un aumento de los olores, ¿no es cierto?, del relleno sanitario, y hace de la mano que las comunidades que habitan alrededor del relleno sanitario pues tengan mayores inconvenientes con respecto a los olores que se emanan del relleno sanitario del INCA. Ese es un poco el contexto general. ¿Qué hacer? Volviendo a lo que tú decías, hay que estar evidentemente desde nuestro ámbito de fiscalización pendientes de que no pasemos a una etapa de emergencia, que sigamos evidentemente en la construcción de lo planificado, que es el cubeto número 11, en el tratamiento de los lixiviados, ¿no es cierto? Y que por otro lado, y es la parte más importante, la decisión del alcalde y sus gerentes de evidentemente sacar esos procesos lo antes posible para que se construyan y a tiempo y no estar con las justas. Pero lo más importante, Miguel, y perdona que me extienda a tanto del uso de la palabra, pero aquí inicié diciendo que estábamos ya en la vida, cumpliendo la vida útil de este relleno sanitario. ¿Hasta cuándo tenemos relleno sanitario? Hasta el 2024, Miguel, y ciudadanía. Es decir, nos queda año, 8 meses aproximadamente de vida útil del relleno sanitario. Es decir, esta discusión que estamos teniendo respecto del cubeto número 11, lixiviados, nos queda año y medio de discusión de aquello, nada más, y de estar pendientes. ¿Qué va a pasar después? Es la gran incógnita que tenemos dentro del Consejo y que todavía no es solventada por los entes técnicos del municipio de Quito. Porque hay que definir qué va a pasar después. Eso es lo más alarmante. Claro, esa es la interrogante que quería plantear al concejal Eduardo del Pozo. Y en ese sentido, mirando al mediano y largo plazo, no solo es cuestión de buscar otro terreno más grande, como sostienen algunos expertos, sino partir y enfrentar desde diferentes frentes. Uno de ellos, la concienciación a la ciudadanía para establecer una cultura del reciclaje, para que lleguen menos desechos al relleno, por un lado. Y expertos han citado ejemplos como el de Australia, donde los residuos sirven para producir incluso energía eléctrica. ¿Cómo pensar hacia futuro? No solo solucionar esto que está agobiando el cierre del relleno sanitario del Inca. Correcto. Una vez que lleguemos a la vida útil final de este relleno, pues hay que poner en algún lado estas 2.200 toneladas. Lo primero que debe suceder, y que tú bien acertadamente lo manifiestas, estimado Miguel, es justamente tratar de reducir las cantidades de basura que llegan al relleno sanitario. Pero no podemos lanzarle totalmente la responsabilidad al ciudadano y decir, bueno, no produzcamos basura. No va a suceder. Lo que hay que tratar, sin duda alguna, es de reducir, sí, pero hay que buscar una solución. Por supuesto que sí. Y frente a esto, claramente hay que evidenciar que existen algunas alternativas. La primera, que a mi criterio no debería ser la alternativa número uno, por lo menos, es la de volver a cometer lo mismo, volver a generar, expropiar otros terrenos, seguramente por ahí mismo, expropiar otros terrenos para volver a enterrar la basura, tal vez con otro nombre, porque le querían poner complejo ambiental, pero sigue siendo el mismo relleno, ¿no? El mismo relleno. Entonces, esa a mi criterio no es la solución. Ese puede ser el plan B. Pero a nivel internacional, aplicando principios de economía circular, existen tecnologías muy interesantes aplicadas ya en el mismo Latinoamérica, en México, por ejemplo, y en otras ciudades, me parece que alguna en Colombia, ¿no es cierto? Se aplican tecnologías, varias tecnologías para recibir la basura y empezar a separar, ¿no es cierto? Lo que es la materia orgánica y generar compost, lo que es materia inorgánica y reciclar en gran medida, y ahí se recicla plásticos, metales,
del resto se puede sacar hasta agua. Se puede ir sacando agua destilada, se puede sacar hasta combustibles y tratar de que llegue lo menos posible a enterrarse finalmente, ¿no es cierto? Quedan cosas mínimas y hay otras alternativas que funcionan en Europa, por ejemplo, que también han sido bastante polémicas a nivel mundial, es la incineración, ¿no? Que aquí también existe mucha polémica por establecer este tema de la incineración, es quemar la basura finalmente, todo junto para generar electricidad. Entonces, esa finalmente tampoco creo que es la alternativa porque genera más emisiones de carbono al medio ambiente. Entonces, yo me voy por la alternativa número 2, la de generar un proceso de economía circular, ¿cierto? Aplicada desde la ciudadanía, después desde el municipio de Quito, como una empresa con un aliado estratégico que permita justamente separar todo esto que mencionaba, la basura inorgánica, la orgánica y algunos tipos de basura, subtipos de basura que existen para aprovechar lo que hoy estamos enterrando y sacar réditos. Estos réditos, tienen que ser para recapitalizar una inversión importantísima que hay que hacer, que el municipio de Quito en estos instantes no tiene, porque se estima, a ojo de buen cubero, más o menos, que esto será una inversión de más de $100 millones. Y por tanto, el municipio de Quito no tiene esos recursos ni la capacidad de endeudamiento para hacerlo. Entonces, hay que golpear las puertas de organismos internacionales para decirles, bueno, queremos hacer este plan y vengan, inviertan. Inversionistas hay, muchísimos, ¿no? Hay empresas internacionales con vasta experiencia. Para que vengan, inviertan y un contrato a 10, 15 años, ¿cierto? Puedan usufructuar, digamos, de la basura que hoy estamos enterrando y generar una recuperación de su inversión y un rédito para el propio municipio. Es decir, el propio municipio pueda generar recursos de la plata que hoy estamos enterrando y no ganando nada y generando gastos y con dudas ambientales, de paso, ¿no? Entonces, ahí está una gran oportunidad. Lo que parece ser una crisis o un problema puede convertirse en algo muy interesante a nivel de Latinoamérica, porque existen muy pocas de estas plantas a nivel internacional de recuperación, de aplicación de esta economía circular que permitan recuperar lo que hoy se entierra y convertirlo en recursos para esa empresa inversionista y para el municipio de Quito. Es decir, hay que aprovechar esto. Hemos leído, concejal del Pozo, datos del municipio que da cuenta que alrededor del 40% de lo que llega al relleno sanitario es materia inorgánica, es decir, plásticos, cartón, papel, vidrio, zinc, hierro, latas. Si aquí hubiese una selección incluso de lo que se podría reutilizar, quizás cambiaría la situación. Es al revés. Aquí más del 65%, casi el 70% es inorgánico. Y si es que divides, porque hay dos estaciones de transferencia, la una en Zambisa y la otra en la Simón Bolívar. En la estación de la Simón Bolívar, la cantidad de materia orgánica es un poco más alta, ¿no? Entonces, por eso es que no es comparable tampoco la basura del Ecuador, de Quito, de Latinoamérica en general, ¿no es cierto?, con la basura de Australia, de Suiza, de Holanda, ¿no es cierto?, porque las costumbres son distintas. Aquí es más orgánica, aquí es muchísimo más orgánica la basura que tenemos en la ciudad de Quito. Entonces, con procesos de reciclaje en los hogares y después una recolección diferenciada, que es la palabra técnica, ¿no es cierto? Sí se puede reducir en gran medida lo que es reutilizable, lo que es reciclable. Pero para eso, que ayudaría, sin duda alguna, muchísimo, tal vez no en un 100%, hablamos de un 30%, más o menos, ¿no es cierto? Ayudaría en el sentido de que no solo que llega menos basura, sino que ayudamos al medio ambiente y también generamos una ayuda a los recicladores de base. Para que esto suceda, ahí sí necesitamos dos cosas importantísimas. La primera, la ayuda de todos los ciudadanos que en sus respectivos hogares tomen una decisión. No es un trabajo, es una decisión de coger y poner
la botellita de vidrio, la botellita de plástico, ¿no es cierto? Que han tomado una bebida gaseosa, una cola, la ponen en una fundita de otro color, que es generalmente celeste, para que se pueda reciclar. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahorita y por qué la gran mayoría de quiteños tampoco reciclan? Porque haces este pequeño trabajo, este pequeño mínimo esfuerzo en tu hogar, ¿no? De educar a todos quienes hacen una casa. Ponemos en esta fundita de otro color y no tenemos dónde ubicarla. Vamos y ponemos en el mismo contenedor. En el mismo contenedor llega el camión de la basura, ¿no es cierto? Con carga lateral, con carga posterior, la eleva, la bota en su propio, en el balde, digamos, del camión y se junta todo. Y se junta todo. Entonces, no existe una lógica y no existe un esquema debidamente organizado para permitir al ciudadano, ¿no es cierto?, que haga adecuadamente esta separación en su hogar y que después esto le sirva al mismo relleno sanitario. Entonces, hay iniciativas privadas que son claves y cuando hay algo muy bueno, pese a que no sea municipal, por supuesto que hay que reconocerlo y hay que alentarlo. Una fundación que se llama Recibesi, una organización sin fines de lucro de unas chicas muy dedicadas al medio ambiente, han hecho una aplicación. Tenía que haberlo hecho el municipio hace rato. De falta de creatividad de quienes están manejando la parte administrativa en términos de medio ambiente en la ciudad de Quito desde hace años. Hicieron una aplicación, ¿no es cierto?, en donde tú te llamas esta aplicación, bajas esta aplicación, se llama Recibesi, y entonces te identifica cuál es el reciclador de base que está en tu sector. Entonces, a ese reciclador de base tú le entregas la basura cuando ya hayas acumulado una fundita de otro color, ¿cierto? Hayas acumulado un poquito de material reciclable, le entregas a ese recolector, ¿cierto?, a ese reciclador, y le evitas el trabajo de estar metido de cabeza en el contenedor y le evitas le mejora su calidad de trabajo y le mejora sus ingresos porque le ayudas en su trabajo que de paso es bastante complejo. Iniciativas como estas son importantísimas y se aplican en algunos sectores. Esto lo podemos hacer en nuestros hogares. Pedido a los ciudadanos que se olviden un poco de lo que pasa en el municipio, de lo que hacemos o no dejamos de hacer, ¿no es cierto? Pueden ayudar así. Existen barrios también que aplican esta recolección diferenciada muy bien, cerca de 41 barrios de los más de 3.000 que existen en la ciudad de Quito. Algunos sí aplican esta recolección diferenciada, pero ese ejemplo hay que extenderlo a la ciudad, ¿no es cierto?, para ayudar a que todos empujemos a este barco de no generar 2.200 toneladas de basura, generar menos, y por tanto enterrar menos basura, ¿no? Se había venido hablando de esto desde hace mucho tiempo atrás, pero no ha sucedido y evidentemente lo que pasa es que el relleno está hasta el 2024 próximo a colapsar, digámoslo así. Quisiera pasar, seguiremos hablando del tema del relleno sanitario El Inga, pero quisiera aprovechar este diálogo con el concejal Eduardo del Pozo para hablar sobre este fantasma, estas amenazas de marchas hacia Quito de los líderes de la CONAIE, a la cabeza quien busca el estallido en el país, lo refleja en su libro, y también otras organizaciones, por legítimo que sea el derecho a la protesta, por constitucional el derecho a la resistencia, artículo 98, otra cosa es repetir algo que jamás debió ocurrir y peor, volver a hacer lo de octubre de 2019. ¿Cómo mira el municipio frente a estas amenazas, este fantasma de las movilizaciones hacia Quito, concejal del Pozo? Sin duda. Mira, primero mencionar que la Asamblea Nacional, la nefasta Asamblea Nacional que tenemos, tomó una polémica decisión de dar la amnistía a 268 ciudadanos, y que dentro de aquello, pues evidentemente metieron en paquete y generaron amnistía y legalizaron el terrorismo en la ciudad de Quito, porque dentro de los 268 metieron a quienes amedrentaron, a quienes destruyeron el patrimonio cultural de la humanidad, porque Quito es primer patrimonio cultural de la humanidad, a quienes atentaron contra sus bienes, a quienes atentaron contra la seguridad de los ciudadanos que habitamos en esta ciudad de Quito, a quienes a través de medios de presión estuvieron intentando ingresar organizadamente, generar el caos y meterse urbanizaciones, saquear casas, saquear negocios, generaron unas pérdidas económicas terribles, incendiaron instituciones públicas de control,
¿Para tapar qué? Parece que nos hemos olvidado, y los asambleístas primero se olvidaron del caos que vivimos en octubre del 2019, un caos organizado, debidamente organizado para generar caos en la ciudad de Quito, valga la redundancia. Se olvidaron, ¿no? Y les dieron la amnistía. No pasaron más de 48 horas de esa amnistía y el señor Isa, señor Isa, dirigente de dizque una organización política, ¿no? Ahora ya no podemos oficialmente llamarle terrorista, pues le amnistiaron los asambleístas, pero eso era, o eso es. Ahora amedrenta nuevamente y dice que el día martes estará aquí en la ciudad de Quito buscando pretextos para generar caos. Vendrá otra vez de la ciudad de Quito. Pues aquí nos encontrará, estimado Miguel, a muchísimos quiteños que estamos dispuestos a defender a la ciudad de Quito. Porque no puede venir este pseudo dirigente, a venir a generar nuevamente el caos, a atentar contra la seguridad de nuestras familias, a atentar contra nuestra ciudad. Eso no lo vamos a permitir, estimado Miguel. No lo vamos a permitir. Ya tenemos los quiteños. Es decir, ya no habrá una actitud que con el anterior alcalde ocurrió de dejar hacer, dejar pasar, y aquí no ocurría nada cuando vimos que hubo destrucción de la capital, incluso el incendio de la Contraloría, muertos y otros hechos. Eso no se repetirá. No he conversado con el alcalde respecto de esto, pero yo personalmente estaré ahí en las calles defendiendo si es que es necesario, y por supuesto que exigiré que el alcalde también ponga el contingente municipal para defender a la ciudad de Quito. Eso es lo que tiene que suceder y tenía que haber sucedido en el 2019. Y muchos quiteños estarán, sin duda alguna, del lado correcto de la historia, defendiendo la ciudad de Quito si es que este señor viene con estas ínfulas de amedrentamiento y de destrucción. Porque una cosa es el legítimo derecho a la protesta, claro que sí, y hay que reconocerlo, y es legítimo, muy bien, pero si es que vienen con las amenazas de incendiar a Quito como en el 2019, pues no entrarán a la ciudad. Lo que pasa es que ya se han acostumbrado a eso. Octubre de 2019, luego incluso fueron a la Plaza de Santo Domingo, levantaron los adoquines. Es decir, esto ya no se puede permitir, la destrucción de la ciudad como ya lo han hecho en el pasado reciente. Es imposible quedarse de brazos cruzados y ver que vayan a llegar a la ciudad de Quito a querer incendiar nuevamente todo y a generar desestabilización, a acabar con la ciudad de Quito, a acabar con el empleo, a acabar con la ciudad. Esto no es algo que podamos quedarnos sentados viendo parsimoniosos cómo incendian Quito y acaban con lo que mucho cuesta construir, con lo que mucho cuesta cuidar, con lo que a los verdaderos quiteños que nos levantamos todos los días a trabajar por nuestra familia, por nuestra ciudad, por nuestros hijos, vengan otros a querer incendiar, acabar con el progreso, acabar con este patrimonio, acabar con el turismo. Eso realmente no es aceptable y tiene que ser no solo reprochable, sino que tiene que ser y criticable también. Tenemos que luchar para que aquello no suceda. Y por eso es que si es que estas amenazas continúan de venir la próxima semana en la ciudad de Quito, se enfrentarán con quiteños, se enfrentarán también con quiteños que estaremos en las calles. Los intereses correístas de generar desestabilización no podrán repetir lo que pasó en octubre del 2019. Ahí estaremos en las calles para evitarlo. Porque está en la retina, concejal del Pozo, no solo el incendio de la Contraloría, cómo destruyeron la ciudad, el patrimonio, las UPC. Y ahí hay testigos, por ejemplo, conductores positivos que arrimaron el hombro, reconstruyeron las unidades de policía comunitaria luego de ese daño inmenso que causaron. Eso, insisto, no se debe ni se puede repetir a vista y paciencia de los quiteños y ecuatorianos residentes en Quito, concejal del Pozo. Sí, las pérdidas económicas en octubre de 2019 fueron cuantiosas. Las fotos que han circulado por redes sociales, ¿no es cierto?, hacían parecer a Quito y confundir a Quito con lo que lamentablemente sucede en Europa entre Rusia y Ucrania. Parecía una guerra campal entre quienes venían con intereses correístas a generar desestabilización, a generar caos, con fondos, con financiamiento, con una prefectura que prestaba hasta sus instalaciones para
para construir allí las protecciones, los escudos de las personas que iban a estar en las calles atacando a los ciudadanos, ¿no es cierto? Eso no puede volver a repetirse, no puede volver a repetirse, estimado Miguel y ciudadanos, ¿no? Venían, atacaban hasta con proyectiles. Esto, y ahí estamos viendo en este instante videos como esos escudos que estamos viendo mientras estamos conversando contigo, fueron hechos en el Consejo Provincial de Pichincha. Fueron hechos en el piso número 8 del Consejo Provincial de Pichincha. Esto no es aceptable. Eso fue totalmente programado. Y por eso es que se dice claramente, allí hay intereses correístas de desestabilización. Antes existieron y ahora también seguramente lo harán. Porque lo que pretenden es generar el caos. Eso es lo que pretenden y no es aceptable. Y se enfrentarán y tendrán lucha para evitar que aquello suceda, que lo tengan clarísimo. Bien, al señor concejal de Quito, Eduardo del Pozo, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Seguiremos hablando de estos temas de interés para la ciudad. A defender y no permitir, más allá de esta amnistía, quienes destruyeron Quito, unos merecían amnistía, los luchadores sociales, pero otros merecían los procesos judiciales y seguramente en el debido proceso las cárceles, ir a la cárcel. Muchas gracias, concejal Eduardo del Pozo. Muchísimas gracias, siempre a las órdenes, estimado Miguel. Un abrazo a toda la audiencia. Buenos días. Amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:07 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el tema ¿qué pasa con la fiscalización en la Asamblea Nacional cuando por arte de magia quieren dejar sin avance los procesos de fiscalización? Caso del Contralor encargado, Procurador General del Estado, cuando decían desde el correísmo que tienen sólidos argumentos, ahora las ambiciones les hace llevar a que eso quede en nada y van por la mayoría, ni siquiera todos, solo por la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Invitados dos juristas, el doctor Gustavo Medina, ex procurador del Estado, el doctor Marcelo Merlo, ex contralor, y el periodista del portal digital Cuatro Pelagatos, José Hernández. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.